En enero de 2018 fuimos a una boda cerca del municipio de Temisco, en el estado de Morelos. Desde que nos invitaron estuvimos dudando en asistir. Teníamos el coche descompuesto, además de que la última vez que nos fuimos en camión estuvimos muy incómodos, por lo que no estábamos muy animados. La fiesta era de un familiar cercano de mi esposa, así que tampoco teníamos mucha opción. Nos fuimos de aventón con el esposo de una de mis cuñadas. De hecho, nos tuvimos que perder gran parte de la ceremonia porque él fue llamado para ayudar con un toldo, lo cual nos obligó a ponernos a hacer algo o a morir de aburrimiento mientras llegaban los demás. A la hora de la fiesta nosotros estábamos sudados, cansados, molestos, habíamos discutido un par de veces. El caso es que mi esposa terminó peleándose con dos de sus hermanas. Sandra tiene su carácter y es muy orgullosa. Inmediatamente me mandó a recoger nuestras cosas y nos salimos de la fiesta. Ella no había tomado, pero yo sí. No te voy a decir que hubiera preferido quedarme al convivio, pero era mucho mejor idea aguantar o irse a dormir a un carro que echarse a vagar en los caminos oscuros y solitarios que conectaban aquel poblado. Mi esposa estaba segura de que recordaba una parada de camión a unos minutos del jardín donde hicieron la boda. Te juro que pensé que no encontraríamos nada en esa desierta pista. De hecho, guardaba esperanzas de que mi esposa se tranquilizara un poco y decidiera regresar, aunque sea a esperar afuera del salón a la persona con quien nos habíamos venido. Había unas farolas encendidas sobre el camino, lo cual indicaba que seguramente era un corredor transitado. Aún así, en todo el rato no vimos ni coches ni personas. La parada de camión que Sandra buscaba no era más que una banca de piedra con un techo de lámina a mitad de la nada. Cuando llegamos vimos que había un foco en la marquesina, pero este no estaba encendido. La luz que nos iluminaba era la de una lámpara en un poste a unos metros. Me estaba preguntando si el camión que supuestamente esperábamos nos alcanzaría a ver, nos distinguiría en la oscuridad, cuando de pronto ambos escuchamos ruido en la maleza a nuestras espaldas. Volteamos al mismo tiempo. Al principio no alcanzamos a ver qué era o de qué se trataba, pero después de un rato salieron dos personas de entre los arbustos. Era un hombre y una mujer. A primera vista la chica se me hizo desconocida, pero el muchacho me pareció extrañamente familiar. Lo mismo le ocurrió a Sandra, la mujer que salió de la vegetación, era una de sus amigas de la prepa. Cuando oí la voz del sujeto, inmediatamente lo reconocí. Era uno de mis clientes cuando trabajaba en el taller. Él y yo hicimos amistad por un tiempo. De hecho, salí con una de sus primas 1 o 2 veces. A pesar de que me sorprendió verlo después de tanto tiempo, no podía domar la idea de que era muy extraño habérmelo encontrado ahí. Peor aún, de la mano de una conocida de mi esposa. Debo ser honesto, yo traía bastantes copas encima, así que mis pensamientos no eran muy claros, además de que no estaba apto para tomar buenas decisiones. Raúl o Rodrigo, no me acuerdo cómo se llamaba mi cliente, convenientemente nos invitó a otra fiesta, según sus palabras, muy cerca de ahí. Él trataba de convencerme a mí y la otra persona a mi esposa. Después de un rato terminé diciendo que sí, pero Sandra se opuso tajantemente. Para ella todo eso era aún más extraño que para mí, pues estaba completamente sobria. No sé si yo me lo estaba tomando como una alucinación, pero verdaderamente no le di tanta importancia, sino hasta que vi que mi esposa se veía realmente asustada.
Ella me tomó de la mano y me llevó caminando sobre el borde del camino, dejando atrás a estas personas, quienes no dejaban de insistir en que fuéramos a su fiesta. Nos paramos bajo la luz de una lámpara, miramos a ambos lados del camino. Sobre la pista no venía ningún carro, pero además en la parada de camión que abandonamos ya no había nadie. Notamos que había una intersección a unos 200 metros porque vimos pasar una camioneta. Eso hizo que nos echáramos a caminar en la oscuridad del último tramo que no tenía farolas. Inesperadamente, de la crecida hierba salieron otras 2 personas. Imaginábamos que nos habían seguido aquellos que vimos bajo el toldo de lámina, pero no eran ellos. A mí se me aproximó un amigo de mi papá, un señor a quien le decíamos tío, pero que según yo se había regresado a Baja California con su familia. A Sandra se le acercó su propia abuela, quien por cierto ya estaba muerta. Mi esposa se puso a llorar, luego se echó a correr. Yo fui tras de ella, pero no sin antes echarle un buen vistazo a la anciana que pedía que la acompañara de regreso a su casa, mientras señalaba hacia el vacío monte. Llegamos a la intersección justo a tiempo para detener una camioneta que venía de lo lejos. Sandra tuvo que ponerse unos instantes a medio camino para que nos vieran. El chofer era un hombre de unos 50 y tantos años. Nos preguntó qué hacíamos ahí y a dónde íbamos. Estábamos a punto de subirnos cuando repentinamente una mujer mayor que no vimos de dónde salió abordó al chofer, le habló al oído, luego rodeó la camioneta y se subió. Sin decirnos nada, el sujeto partió acompañado por una de esas personas que salieron de los arbustos. No pasó ni un minuto cuando vimos otro coche aproximándose. Era el esposo de mi cuñada. Nos subió de inmediato al carro y nos llevó de regreso a la boda. Sandra no se resistió, pero seguía llorando y estaba muy asustada. Casi un poco antes de llegar al salón, Paco nos dijo que si no nos sentíamos cómodos en la fiesta, que nos podíamos quedar en el carro, pero que ya no nos alejáramos. No fue necesario que le dijéramos lo que habíamos visto. Él se adelantó a contarnos que por ese lugar en donde nos encontró se aparecían personas que con engaño te llevaban a las milpas y ahí te chupaban la sangre. Dijo que no sabía qué criaturas eran, pero que eso no importaba porque solamente salían de noche y que había que tener mucho cuidado con ellas, pues aunque lo parecían, no eran personas. Soy de Matamoros, me llamo Paola. Acá en mi casa se cuenta una historia que me gusta mucho y que me parece totalmente comprobable, pues aunque yo no estuve presente cuando ocurrió, todos mis tíos dan testimonio de su veracidad. Dicen que hace años se murieron unas personas que venían en un autobús. Fue un accidente terrible y desafortunado en Sonora. Sin embargo, como ellos eran de Matamoros, se los trajeron a enterrar al panteón de su tierra. Una de las familiares de los muchachos que perdieron la vida acudió al entierro con un bebé de brazos. En la entrada le dijeron que no podía ingresar con un niño. Aunque no era una regla y no estaba prohibido, se topó con varias personas que intentaron impedirlo. La joven había crecido en Brownsville y se presumía de no creer en esas tonterías, palabra que varios le escucharon decir. Desde que empezaron a llegar los deudos al cementerio hasta que comenzó la ceremonia, transcurrió un buen rato, más de lo normal, según se cuenta. Ella en un momento tomó 2 sillas y las juntó. En ellas recostó a la criatura y la dejó reposando para que se durmiera.
Aquel era un día de sol inclemente, por lo que cuando el cielo se despejó de unas cuantas nubes que habían refrescado momentáneamente el ambiente, la muchacha arrimó al niño a la sombra de un árbol, un poco lejos de donde todos se estaban concentrando. El sepelio había comenzado cuando de pronto se escucharon los llantos del niño. La única cosa es que no se oían cerca. Cuando la muchacha se levantó a ver, encontró las sillas vacías. El niño que chillaba a lo lejos, efectivamente, era el suyo. Una señora se levantó con ella para ayudarla. Ambas caminaron por una calzada que las llevó hasta donde vieron que había alguien cargando al bebé. Era una persona mayor, vestida de negro, con un velo que le cubría el rostro y que cubría el cuerpo de la criatura. Quisieron alcanzarla, pero nunca lo lograron. La persona se desapareció tan pronto llegaron al lugar donde creyeron que la habían visto cuando arrullaba al pequeño. Sobre una lápida encontraron el bultito. Cuando su madre lo levantó, dio un grito de horror. El niño estaba gris de toda su piel y ya no respiraba. De hecho, pesaba mucho menos que antes. Estaba ligerito como si fuera un muñeco de plástico. No sé si esa sea la razón, pero acá en mi tierra nadie lleva niños a los entierros. Mi hermana me convenció de que les mandara esta historia porque supone que soy mejor para comunicar las ideas que ella. Para serte sincera, esta es una de aquellas experiencias que preferiría olvidar. Me provoca miedo, eso es evidente, pero lo que más me viene al recordarlo es un dolor en las entrañas. No sé si a ti o a las personas que escuchan tus historias, pero las heridas, las cicatrices, la sangre, las marcas que provocan los golpes me hacen sentir débil, incluso verlos me marean. A la tienda venía con cierta regularidad una clienta que tenía una amplia cicatriz en el rostro. Le comenzaba en el labio y le subía por la mejilla. Esta herida le había deformado bastante la boca, pues una de sus comisuras se había ampliado. La muchacha casi no sonreía, pero cuando lo hacía se veía como si aún le provocara molestia y dolor la lesión. Las manos también las tenía marcadas por profundos cortes. Lo notábamos al momento en que estiraba los brazos para pagar y recibir el cambio. Pero sabes, eso no era lo escalofriante, solo es un detalle que más adelante te hará estremecerte. La chica era prácticamente idéntica a mi hermana. El color de ojos, su piel morena, la manera en que llevaba el pelo, su forma de vestir y de caminar, la estatura y sus tímidas expresiones. A ella la llegaron a ver mis padres, por supuesto, mi hermana y también yo. Siempre que ella venía comentábamos sobre el insólito y aterrador parecido que guardaban ambas. Lo único que era diferente, además de las cicatrices, era la edad. Aquella persona se veía un par de años mayor que mi hermana. Recuerdo bien que sus visitas a la tienda nos sacaban tanto de onda que siempre nos quedábamos platicando un buen rato de ella. Una vez mi papá hizo el desafortunado comentario de que le daban ganas de seguirla para ver dónde vivía y resolver un poco del misterio. Tajantemente le dijimos que no, que ni se le ocurriera. No sabíamos si ella era sobreviviente de abuso. Seguirla era una malísima idea. Preguntarle cosas también lo era. La muchacha se ponía incómoda y solo murmuraba las respuestas. Por mucho tiempo las ganas de saber más se diluyeron y solo sobrevivió el misterio de por qué se parecía tanto a mi hermana. Las historias de doppelganger solo nos ponían nerviosos y no explicaban nada en lo absoluto. Una tarde ocurrió lo inesperado.
La tienda se encuentra sobre una calle medianamente transitada, especialmente por vehículos. En ambos lados de la vía hay amplias banquetas. La que está de nuestro lado se mantiene limpia y despejada, pero gracias a que nosotros la mantenemos así. Al otro lado de la calle a veces amanecen pilas de cascajo que dificultan el paso. Las farolas en la calle no siempre se encuentran funcionando, por lo que la única luz que alumbra ese tramo cuando no hay flujo vehicular es la que sale de la tienda, de las vitrinas y los refrigeradores, de la marquesina iluminada. Como a las 6 de la tarde, mi hermana notó que la joven que se parece a ella estaba de pie aguardando en la banqueta de enfrente. Permanecía inmóvil y miraba en todo momento hacia el interior del local. No parecía que estuviera esperando taxi o camión, pues ella aguardaba en contrasentido de los carros. Mi madre en ese momento estaba guisando para una entrega que tenía de comida para una fiesta. Nosotras la fuimos a distraer para que viera a la muchacha. Nos dijo que saliéramos a preguntarle si había algo en lo que pudiéramos ayudarla. Mi madre es muy empática con la gente, mucho más con sus clientes, pero esa chica le despertaba algo mucho más profundo y no era extraño, ya que se parecía demasiado a su hija mayor. Mi madre volvió a sus tareas, dejándonos de nuevo a mi hermana y a mí a cargo. Bajé del mostrador y salí por la trastienda. Instantes después salí por la puerta del edificio hacia la calle. Al momento de hacerlo, la chica ya se había atravesado la avenida. Un coche le pasó muy de cerca, ya que ella parecía no estar poniéndole atención a sus alrededores. Subió la otra banqueta y entró a la tienda. No compró nada, no pidió nada, solamente le dijo a mi hermana que tuviera cuidado con las botellas. Salió del negocio tan pronto terminó de decir lo que tenía que decir y desapareció al dar vuelta en la esquina. A veces creemos que solamente estaba esperando a que mi hermana se quedara sola para darle el mensaje a ella. Esa fue la última vez que la vimos en la vida. 12 días después, cuando mi hermana estaba llenando un refrigerador con cervezas, uno de los envases se le resbaló de las manos y explotó. El golpe hizo que otras botellas también reventaran. Los filosos vidrios le provocaron profundos cortes en los brazos, en las manos y en la cara. La escena era espantosa. Un río de sangre diluida bajó por el piso de la tienda hasta la calle. Del susto y la desesperación solo bajamos las cortinas, pero no nos dio tiempo de poner los candados ni de meter todas las cosas. Llegamos al hospital en minutos. A mi hermana le dieron una buena atención. Por suerte no sufrió ningún corte en las arterias, por lo que solo fue necesario darle varios puntos en las heridas. Odio esta historia. Recordar los vidrios flotando en los charcos de sangre me pone débil y me hace temblar. A mi hermana, por otro lado, le parece fascinante. Para ella es una anécdota con la que le gusta impresionar. No sé si decirlo de esta manera sea lo correcto, pero Silvia piensa que la muchacha de las cicatrices nunca existió. Fue ella misma tratando de advertirse de algo. En cada pleito marital siempre hay dos lados de la historia. No obstante, haré todo lo posible por contarte una versión neutral. Por obvias razones me he dado a la tarea de cambiar los nombres de los involucrados, pero ten la certeza de que son personas reales que incluso podrían estar escuchando esto. Mi cuñada tiene un primo que se casó muy joven. A él le llamaremos Alfredo y a su esposa Berenice. En vida, el padre de Alfredo les heredó a sus hijos unas propiedades que tenía desocupadas. La casa que le tocó al primo de mi cuñada se mantuvo deshabitada hasta el momento en que él contrajo matrimonio.
Entonces se dispuso a arreglar la vivienda para poder comenzar en ella su vida de casado. El punto es que entre el poquito de cosas con las que contaba para amueblar su casa, se encontraba un retrato de su madre. Mi cuñada dice que platicó tanto con Berenice como con Alfredo, y esta es la historia que escuchó. Llegaron a vivir a una casa relativamente vacía, un lugar que tenía muchos años acumulando polvo, pero que después de varios días de limpieza profunda se convirtió en un hogar. Las primeras semanas los recién casados estuvieron cenando en la cama o llevando ropa a lavar a una lavandería cercana. Poco a poco fueron colocando los muebles por aquí y por allá. El ambiente había estado tranquilo dentro de la vivienda, pero entonces llegó el cuadro, el retrato de la suegra. Cuando Alfredo lo colocó en la sala, las cosas cambiaron radicalmente. Ambos esposos trabajaban, pero a él lo retenían a veces más tiempo en la empacadora, por lo que Berenice a veces llegaba a una casa solitaria, vacía e incómoda. Una tarde ella llegó tan cansada que en lugar de prepararse algo de cenar, subió inmediatamente a la recámara y se recostó en la cama. Tan pronto como su cuerpo tocó el colchón, de la planta baja vino el ruido de vidrios estrellándose en el suelo. Salió de la habitación cuidadosamente, temiendo que alguien se había metido a la casa. En el suelo encontró un juego de vasos que ella acababa de comprar, reducido a añicos. Miró sus alrededores intentando no hacer ruido y esperando escuchar algún movimiento. Lo que vio la dejó sin habla. Su suegra estaba escondida en la oscuridad de una esquina de la sala. Se encontraba haciendo el mismo gesto y en la misma posición que guardaba en el cuadro, en el retrato que había llevado su hijo a la casa. Berenice gritó como nunca lo había hecho. Al instante, la mujer retrocedió un poco más, desapareciendo por completo. A la muchacha la impresionó el repentino encuentro. De inmediato encendió las luces, pero no había nadie con ella. Se lo habría imaginado, pensó. No podía ser un fantasma o una aparición, ya que la señora no estaba muerta. Volvió a la recámara convencida de que había sido sugestión y nada más. Mientras llegaba su esposo, la joven extrajo una sábana de la cómoda y con ella cubrió el retrato. Afortunadamente el accidente de los vasos la dejó sin cuidado, por lo que al regresar a su cama se quedó dormida en tiempo récord. Según ella, en verdad había tenido un día pesado. A las 11 de la noche la despertó el timbre de la casa. Se levantó asustada, pero de inmediato se incorporó. Algo o alguien le había colocado encima la misma sábana con la que ella había cubierto el cuadro. Al despertar, se encontró envuelta en ella. No tuvo tiempo de horrorizarse, pues su esposo estaba esperando afuera, en la lluvia. Sin embargo, lo que sucedió mientras dormía le despertó el miedo a quedarse sola en su propia casa. Cuando Alfredo entró, ella se aseguró de estar tranquila y no comentar nada. Entre Berenice y su suegra había una incómoda relación, por lo que hubiera sido contraproducente mencionar algo al respecto. Podría decirse que una no soportaba a la otra y viceversa. La joven llegó a pensar que la señora se metía a casa con su propio juego de llaves. La vio en la cocina, en las recámaras, en el patio, mirando por la ventana hacia el interior. Un día, Berenice invitó a tomar café a una de sus amigas, la llevó a la casa y le enseñó el cuadro. Sinceramente no sé si la muchacha tenía una idea de lo que estaba pasando, pero tal vez sospechaba que el retrato tenía mucho que ver con los extraños sucesos. La chica que visitó ese día la casa le dijo que tenía que deshacerse de inmediato del cuadro.
Bastó con que lo descolgara de la pared para explicarle por qué. Al reverso de este había oraciones escritas, también había un cordón rojo y 4 clavos oxidados. Un experto en el tema le dijo a Berenice que su suegra estaba haciendo algo parecido a lo que se conoce como proyecciones astrales. Su intención no solo era saber qué ocurría dentro de la casa, sino también inmiscuirse en asuntos que no eran de su incumbencia. De lo que son capaces las madres por cuidar de sus hijos, o más bien, para nunca dejarlos que hagan sus vidas. Deshacerse del cuadro no fue tan fácil como ella lo pensó, especialmente porque no se atrevía a decirle a su esposo lo que pensaba sobre su madre. Berenice ha contado que ella nunca había creído en la brujería, ni en los poderes psíquicos o en temas paranormales. Sin embargo, seguido veía con sus propios ojos las apariciones, o en este caso, proyecciones. Cuando encontró a la persona correcta para que le ayudara, la invitó a su casa para hacer algo con el cuadro. Como es costumbre en esas prácticas, se le pidió que consiguiera ciertas herramientas para realizar una especie de ritual. Todas las veces en que la muchacha cuenta su experiencia, se reserva los detalles de lo que hicieron para contrarrestar el ataque de su suegra. La verdad es que la entiendo, ya que tengo la ligera sospecha de que hicieron ofrendas con animales, cosa que desapruebo en su totalidad. El caso es que al día siguiente, a primera hora, la madre de Alfredo se presentó en la casa y ella misma pidió que le devolvieran el cuadro. Berenice cuenta esto con gran satisfacción, pues dice que la señora incluso le pidió disculpas. A la tía Rosario solo la vi 2 veces en mi vida, una muy sana y feliz, otra muy enferma y decaída. Ella vivía en Izúcar de Matamoros, en Puebla. Yo le calculo que tendría unos 11 años de edad la última vez que visité ese lugar y a esa tía. Llegamos todos en camión, mis tíos y tías, mi abuela y sus hermanas, todos mis primos, por supuesto mis padres, mis hermanos y yo, y hasta unas vecinas. Los adultos sabían que Rosario se iba a dejar ir en cualquier momento. Si teníamos suerte, la alcanzaríamos para despedirnos. Cuando llegamos, a los menores nos pasaron a su habitación para hablar con ella. Enseguida nos mandaron al patio para que no la molestáramos con nuestro ruido. Al día de hoy sé que las calles de ese pueblo están pavimentadas, pero en esos años eran polvosos caminos de terracería. Lo recuerdo como un lugar tranquilo, seguro y caluroso. Enfrente de la casa de mi tía había unas milpas, luego predios vacíos o abandonados, unas casas medio construidas y luego nada. Estábamos prácticamente en los límites del pueblo. Aguantamos poco rato en el jardín, nos salimos casi de inmediato a la calle a jugar. Éramos 6, todos de la misma generación. Por esas horas el cielo se veía rojizo. Fue un atardecer tan impresionante que aún lo tengo grabado en la mente. Nadie recuerda en qué momento aparecieron, pero de pronto vimos a unos niños jugando con una pelota a unos metros de distancia. Cuando los notamos, se acercaron a hablar con nosotros. Era una niña y un niño de nuestro vuelo y nuestra misma edad. Aunque había algo raro en ellos, tardamos en darnos cuenta. Se comportaban y expresaban como adultos. Nos dijeron que tenían un cachorro de tigre en su casa y que si lo queríamos ir a ver. Andrea y Verónica reaccionaron de inmediato. Ellas dieron los primeros pasos y luego todos nos echamos a andar siguiendo a esos chicos. Nos llevaron a la última casa en la calle. Recuerdo bien que Pablo, a quien siempre señalábamos de miedoso, era el único que no quería ir.
Se quedó atrás, pero luego nos alcanzó para tratar de convencernos de que no fuéramos. No se cansaba de repetir que era peligroso y que ya se estaba haciendo de noche. Gracias a él es que estoy contando esta historia. Todos entramos a la casa menos Pablo. De hecho, se quedó afuera un rato gritándonos. Por fuera se veía como una vieja construcción, pero por dentro todo era distinto. Estaba bien iluminada, tenía piso de cemento, pintadas las paredes de diferentes colores. Era una construcción distinta a las otras que vimos en la calle. En la pieza principal no había muebles, solo una mesita infantil con sillas muy pequeñas, aún para nosotros. Sobre de esta mesa había juguetes, pero estos se veían muy sucios, como si los hubieran desenterrado. Afuera, en la calle, como te había comentado, ya los habíamos oído hablar como adultos, pero cuando nos empezó a asustar la situación fue cuando empezaron a decir cosas que ni siquiera entendíamos. Además, no había ningún cachorro de tigre, obviamente. En otra pieza se escuchaba que afilaban cuchillos. La cosa se había puesto rara desde mucho antes, pero ninguno de nosotros lo quiso ver. Verónica se puso a llorar, aparentemente de la nada. Andrea se levantó, la tomó de la mano y se la llevó caminando a la puerta. No pudieron abrir porque estaba cerrado con llave. En ese momento yo también me puse de pie. Intentaría lo mismo que ellas dos hacían con desesperación, solo que antes de llegar a la puerta vi la entrada de una pieza iluminada por luces de unas cuantas velas en un altar. Ahí estaba el tigre, era un dibujo en la pared. En ese momento, desde la calle, alguien golpeó la puerta. Inmediatamente después gritaron nuestros nombres. Eran mis tíos y mis papás. Pidieron que nos alejáramos de la puerta, luego empezaron a patearla. No fue de inmediato, pero terminaron derribándola. Mi tía Juana nos sacó de la casa, mis demás tíos se metieron a revisar. Ahí dentro no quedaba nadie, ni los niños que nos condujeron con engaños a ese sitio, ni la persona, que por cierto nunca vimos, que afilaba los cuchillos. Definitivamente se escaparon por una puerta que había al fondo. Una de mis tías devolvió el estómago cuando vio el aspecto de la cocina en esa casa, la gran colección de utensilios y el filo de los cuchillos que ya tenían listos para usar. Fue gracias a Pablo que nos salvamos, porque enseguida de que nos metimos nos fue a acusar con nuestros padres. Entre varios de mis tíos rociaron gasolina e incendiaron esa casa. Cuando regresamos a la vivienda de mi tía Rosario, nos hicieron prometer que no íbamos a hacer ningún ruido porque ella se sentía mal, pero cuando llegamos, la vimos levantada de la cama. No era ningún milagro. Se dice que cuando un enfermo está por morir, en ocasiones tiene un último momento de lucidez y de salud. Nos habló a todos de la casa del final de la calle en la que nos metimos. Dijo que ahí vivía el mal, que no sabría decirnos qué es en realidad, si un demonio o una criatura, pero que nadie va para allá, nadie habla de ello. Hasta entonces solo estaba muy asustado, pero ni siquiera sabía bien por qué. Creo que estaba más preocupado por las consecuencias, por los regaños y castigos que me esperaban, pero en ese momento entendí la situación de la que nos salvamos. En esa casa nos iban a comer. Pero eran niños, dijo mi prima Verónica. Mi tía Rosario le respondió que por eso eran más peligrosos, porque parecen personas. Una de mis tías, que en paz descanse, sacaba siempre la misma anécdota cuando nos reuníamos en casa de la abuela y terminábamos contando historias de terror.
Esto le pasó a Ana, una conocida de mi tía, quien en una ocasión salió más tarde de trabajar. Le agarró la noche de camino a tomar el transporte. Tenía que andar toda la avenida México-Coyoacán desde el Parque de los Venados hasta el circuito interior. Quien conoce esos rumbos sabe que es un tramo largo. De día es una avenida transitada, pero de noche pocos coches circulan por ahí. Imagínate en aquel entonces lo solitario que era. Después de atravesar Eje 8, Ana se encontró a un muchacho recargado en la fachada de un edificio, sentado sobre sus tobillos. En sus manos apretaba un ramo de flores blancas. Al momento en que pasó la joven a su lado, el sujeto se levantó. Ana quiso apretar el paso, pero esa persona la llamó, le rogó que le regalara un minuto de su tiempo y la alcanzó. La amiga de mi tía dijo que se sintió incómoda porque a sus alrededores no había nadie más que pudiera auxiliarla si ese hombre decidía hacerle algo malo. Su voz se escuchaba sincera, al igual que las palabras que salieron de su boca. Dijo que estaba esperando a su novia, pero dieron las 11 de la noche y nunca llegó. Para ella eran las flores, aseguró el hombre. Caminaron juntos unos pasos hasta la esquina, que fue donde el sujeto le preguntó a Ana si podía acompañarla a tomar la combi. La chica no estaba muy segura de que esa fuera una buena idea. De hecho, casi de inmediato le dijo que su esposo la esperaba en el circuito. Ándele, la acompaño, yo tampoco quiero estar solo y estas calles se ven muy peligrosas, están muy oscuras. Ana no dijo que sí y nunca bajó el ritmo. A cada momento volteaba para ver si no venía otra chica, otra señora, alguna familia con la que se sintiera un poco más segura. En un momento pudo ver que en el rostro del joven resplandecían las lágrimas que salían de sus mejillas. Tal vez decía la verdad, tal vez lo habían dejado plantado. Poco antes de llegar a la gran avenida, el hombre se adelantó un poco y se detuvo frente a la joven. Le entregó el ramo de flores blancas y le dijo: «Muchas gracias, aquí me quedo». La cara del sujeto se había vuelto de piedra, sin expresiones, sin vida. A unos pasos de donde se encontraban estaba la imponente reja que da entrada al panteón de Joco. La persona desapareció al hacer contacto con la reja. Cuando Ana entendió lo que acababa de pasar, se echó a correr. Sin querer mirar atrás, atravesó la avenida que en ese momento se hallaba vacía de vehículos. Desde la parada de la combi ya no se veía hacia el panteón, para su suerte. Aún así estaba nerviosa y sin aliento. Cuando subió al transporte y se sentó, se dio cuenta de que aún cargaba el ramo de rosas blancas, lo llevaba sobre las piernas. Lo único que había cambiado era que ya no eran frescas, sino un viejo arreglo de flores secas. Esta historia era un clásico en la familia. He de confesar que nosotros, entonces los sobrinos menores, siempre tomábamos ese relato como una leyenda urbana. Pero un día me pasó a mí, no en las mismas circunstancias ni en el mismo lugar. Permíteme que te cuente. También salí tarde de trabajar, pero ese no fue el problema. El metro venía haciendo largas paradas en cada estación. La verdad es que era de esperarse, estábamos en temporada de lluvias, que es cuando el sistema de transporte en la ciudad colapsa. Le calculo que habrá sucedido unos 14 años atrás, entonces le rentaba un cuarto a una prima sobre la México-Tacuba. El caso es que salí del metro y me eché a caminar sobre la avenida. La estación que más me quedaba cerca era la de Panteones, sin embargo me bajé antes porque necesitaba llegar a recoger un saco, unas camisas mías y un abrigo de mi prima en una tintorería que estaba a una calle del metro Tacuba.
Pude recoger mis prendas porque aunque ya pasaban de las 11, el dueño a veces se quedaba a tomarse unos tragos y la tintorería luego tenía abiertas las puertas hasta las 2 de la mañana. No a más de una cuadra de ahí me salió al paso una señora. Me asustó porque me arrebató los audífonos de los oídos. De hecho, pensé que me quería quitar el teléfono. La vi de pies a cabeza antes de que se atreviera a decirme algo. Intenté seguir caminando, pero entonces oí su voz. Me dijo que su hijo la había abandonado ahí, que tenía frío y hambre. Cuando escuché eso se me apachurró el corazón, pues su voz se parecía mucho a la de mi abuela. Busqué en la bolsa de mis pantalones un billete, pero solo encontré monedas. La mujer respetuosamente las rechazó, me dijo que no estaba pidiendo dinero, más bien quería que la acompañara a buscar a su hijo. Cuando volvió a decir que tenía frío, me pidió el abrigo que llevaba colgando de un gancho recién salido de la tintorería. Estaba dispuesto a ayudarla, pero no podía darle esa prenda que no era mía. Me quité el chaleco que llevaba puesto y se lo ofrecí. «No te preocupes, no debe estar lejos», respondió. Entonces miré que la mujer caminaba descalza y que las plantas de sus pies sangraban. Sentí feo, pensé que estaba sufriendo, me ofrecí a pedirle un taxi, para lo cual le pregunté su dirección. La mujer lo rechazó, sin voltear a verme dijo que no era muy lejos, nomás aquí a unas calles. Las cosas se empezaron a poner extrañas cuando vi que sobre la acera las personas que caminaban en contrasentido me miraban, nos miraban y luego se persignaban. A partir de ahí dejé de ver de la misma forma a la persona que acompañaba o que me acompañaba. Ya no miraba al frente, caminaba viéndome directamente a los ojos. Si yo me detenía un poco, ella también. Si adelantaba el paso, ella hacía lo mismo. Cuando me empezó a dar miedo, me di cuenta de que no me iba a deshacer de ella tan fácilmente. Me pasé la mochila para enfrente haciendo malabares para no dejar caer la ropa limpia, buscando la cartera, queriendo sacar un billete de $100 y decirle a la señora que yo ya no la podía acompañar. La persona tomó el saco de mi prima mientras yo hacía todo esto. Pensé en arrebatárselo, pero de pronto no me pareció correcto. Con el corazón en la garganta le dije a la mujer que ya no podía seguir. Le ofrecí el dinero, pero ella no levantó la mano para aceptarlo. Señaló hacia la entrada del cementerio y entonces dijo que no hacía falta mucho. Para ese momento no supe ni qué fuerza me obligó a caminar con ella hasta las oscuras rejas del Panteón Español. A pesar de que las calles no estaban tan solitarias, me daba cuenta de que la gente nos esquivaba, se cambiaba de banqueta, se bajaba a la calle y se atravesaban. Cuando llegamos, la persona me dijo: «Mira, ahí está», y atravesó la reja. No sé si vi a alguien adentro, no sé si me lo imaginé, aunque parecía que alguien agitaba los brazos desde la lejanía en aquel campo oscuro. Llegué a casa con la boca seca y un dolor de cabeza que me tumbó en la cama. No vi a mi prima hasta el día siguiente cuando me preguntó por su abrigo. La historia que le conté le hizo recordar lo que decía mi tía del muchacho en el panteón de Joco. Solo hasta entonces supe que me había pasado lo mismo. Días adelante me encontré el abrigo de mi prima. Estaba colgado en la reja del panteón. Alguien lo habría encontrado y colgado en la entrada. No me atreví a tomarlo y ella no quiso que se lo pagara. Mi abuela fue la primera encargada de la tienda
Yo todavía estaba muy chico cuando sucedió la tragedia, pero todos mis tíos se acuerdan perfectamente, en especial los que estuvieron presentes en ese momento. Habían dado las 11 de la noche. Según se cuenta, solo esperaban a mi abuelo para bajar la cortina. No es como si alguno de mis tíos no pudiera hacerse cargo de cerrar el establecimiento, sino que se tenía la costumbre de cerrar la tienda en el momento en que don José volviera del rastro. 10 minutos pasando la hora, se escucharon gritos en la calle, luego disparos. Armando y Santiago tendrían 16 y 17 años entonces y eran los únicos que acompañaban a mi abuela en ese momento. Al asomarse por encima del mostrador, vieron a un hombre ensangrentado correr en dirección de la tienda. Nada pudieron hacer para evitar que se metiera corriendo. Tras él venía un sujeto armado. Nunca supieron por qué lo venía persiguiendo, sin embargo, al interior del local encontró un callejón sin salida. De 3 tiros lo ultimaron. La persona que lo mató salió con toda la calma de la tienda y se perdió en la oscuridad de la noche. La tienda permaneció cerrada por semanas. No solo había que limpiar la escena, en ese entonces la autoridad estuvo presionando a la familia con una cantidad para no revocar el permiso de operación del establecimiento. No me puedo imaginar qué clase de enfermo se aprovecha de una situación traumática para obtener un dinero. Cuando la tienda levantó sus cortinas de nuevo, los clientes acudían sobre todo para preguntar cómo había estado el incidente, para buscar minuciosamente en los exhibidores las salpicaduras de sangre que pudieron habérsele pasado por alto al trapo que usó mi abuela, también para ver si habían quedado impactos de bala marcados en el suelo. A partir de entonces empezaron a suceder cosas inexplicables dentro del negocio. A muy altas horas de la noche, algo o alguien arrancaba los exhibidores de la pared y los aventaba al suelo. Decenas de frituras saltaban por los aires repentinamente. A veces explotaban los refrescos dentro de los refrigeradores o en la pequeña trastienda. Se encendían y se apagaban las luces de la marquesina y de los letreros luminosos en la entrada. Esto último nunca pareció deberse a un fallo en el cableado eléctrico, pues de hecho se escuchaba claramente que alguien subía y bajaba las palancas de los medidores. Mis abuelos mandaron a bendecir el local, pero nada de eso funcionó. Cuando cerraban la tienda, alguien golpeaba con rabia la cortina desde adentro. Una noche, un sujeto entró al negocio a comprar una cajetilla de cigarros. Armando lo reconoció de inmediato. Era el hombre que había disparado dentro de la tienda. Mi abuela no se dio cuenta en ese momento, pero mi tío dice que hasta estaba temblando del coraje cuando vio en la cara de ese hombre el recuerdo de aquella horrible noche. Armando pidió permiso para salir a estirar las piernas, sin embargo, lo que realmente hizo fue irse a seguir a esa persona. Caminó tras de él por lo largo de unas cuadras hasta que vio el lugar en donde se metió. Satisfecho con la información recabada, regresó a la tienda con un sentimiento que le fue difícil de ocultar. Al entrar al local encontró a su madre levantando desperdicio. Los cristales de un refrigerador se reventaron mientras él no estaba. Para mi tío tenía sentido lo que estaba viendo, pues era evidente que lo que quedaba del hombre que había muerto dentro de la tienda seguramente habría sentido una rabia enorme al ver a su verdugo entrar muy despreocupado a ese lugar en donde había exhalado el último aliento. Armando le dijo a Santiago, Santiago le habló a Ernesto. No era venganza ni un ajuste de cuentas, a últimas ni siquiera conocían al muertito. Sin embargo, el crimen ocurrido aquella noche les trajo bastantes dificultades, pérdidas de dinero y dolores de cabeza.
La noche siguiente los tres salieron de la tienda bien armados. Uno llevaba un martillo, otro un machete y el mayor una 22 milímetros que le pidió a uno de sus compañeros de la cooperativa. Cuando llegaron al domicilio de aquel sujeto, encontraron un montón de gente arremolinándose ante la entrada. A unos pasos del portón, un cuerpo colgaba de un cable sujetado a una viga de metal. Alguien se les había adelantado. Después de esa noche, no volvieron a espantar dentro de la tienda. Me acordé de la historia de mi abuela en el preciso momento en que me puse a redactar este correo. Cuando comenzó la pandemia, en la misma tienda que actualmente ya no atiende mi abuela, que en paz descanse, ocurrió algo similar. Hace 10 años mi madre heredó el negocio, entonces yo estaba estudiando, pero por dificultades económicas me tuve que sumar al equipo que administra. Por un buen rato me tocó el turno de la noche, lo cual me ha tenido sin cuidado. No te voy a decir cómo ni con qué estoy preparado, pero te aseguro que un evento como el que marcó a mis tíos no me agarra desprevenido. Estaba revisando mi teléfono cuando escuché un golpe fuerte en la calle. El sonido pareció venir de un objeto pesado estrellándose contra una lámina. Por reflejo levanté la vista hacia la entrada del local. Al instante escuché pasos rápidos aproximándose desde el otro extremo de la calle. No tardé nada en tomar el arma que tenía guardada a un costado del mostrador. Lamento mucho lo que voy a decir, pero nuestra tienda no es refugio. Me levanté de mi asiento y apunté hacia el acceso principal. Se sabe que a veces el que viene huyendo es el criminal, por lo que no tenía intenciones de dejar entrar a nadie a la tienda. Para mi sorpresa, fue una muchacha la que entró despavorida al local. Bajé el arma para no apuntarle y sin dudar le permití que se resguardara. Lo hice porque vi en su rostro un terror inimaginable. Segundos después de que entró ella, a la tienda ingresó quien venía siguiéndola. Por unos instantes mi mente no supo reaccionar ante lo que vio. Era otra mujer, solo que ésta no venía corriendo. Se deslizaba suavemente en el aire mientras sus pies no tocaban el suelo. Era algo así como un cadáver suspendido. Los detalles de su apariencia no eran menos sorprendentes. Se trataba de un cuerpo marchito, con piel descompuesta y en un horrible estado, incluyendo una insoportable pestilencia. Eso que entró al local flotaba y se movía de manera constante hacia donde la chica se había refugiado. Quise gritar, pero la impresión no me dejó. También intenté levantar el arma, pero mis brazos no me respondían. La muchacha no permaneció en la tienda, estaba usando todos sus instintos de supervivencia y no tenía intenciones de ser alcanzada. Luego de dar un grito de desesperación, salió corriendo sin dar explicaciones. Aquella horrible cosa no se le despegaba. Tan pronto salió su presa del local, esta también se dirigió hacia la salida. A un segundo de que desapareciera, se detuvo y me miró. No pude ver su rostro en ningún momento, ya que éste estaba escondido bajo una seca y larga cabellera que le caía por la espalda, por los hombros y al frente, pero sé que me miró. A la joven perseguida nunca la había visto y jamás la volví a ver. No la reconocí como una clienta o como vecina del negocio. La calle donde tenemos la tienda queda de paso para las estaciones de metro cercanas, por lo que siempre hay un flujo constante de personas. Tampoco me extraña que de toda la solitaria avenida la chica hubiera buscado refugio en el único establecimiento abierto a esas horas. Eso mismo que me perturba me hace cuestionarme de dónde habría salido aquella criatura o ese ser. ¿Por qué la venía persiguiendo? ¿Cómo y hasta qué momento se habría librado de ella?
si es que tuvo suerte y lo logró. En casa de mi madrina hubo una época en que se estuvieron dando muchos problemas. No creo poder enumerarlos todos, pero aquí te van los primeros que se me vienen a la mente. A su hermano lo metieron a la cárcel acusado de un fraude que él no cometió. A su sobrino lo secuestraron. Ella misma estuvo atravesando varias dificultades de salud. Se les derrumbó una parte de la casa en donde vivían por la explosión de un tanque de gas y perdieron un terreno que tenían en Michoacán. Lo último que supe de ella fue que se había ido a vivir a Baja California con una de sus hermanas. En una llamada telefónica me dijo que no tenía intención alguna en regresar a la capital, ni siquiera de visita. Si tú y tus apreciables suscriptores me lo permiten, les contaré qué fue lo que lo ocasionó. Antes que nada quiero hacer una aclaración al respecto. Lo que convenció a mi madrina de contar su historia fue que su propia experiencia podría servirle a otras personas para evitar que les suceda lo mismo. Esto ocurrió hace aproximadamente 6 años. Todo comenzó una tarde en que mi prima llegó a casa mucho antes de su hora habitual de regreso de la escuela. En ese entonces ella estudiaba en la Prepa 2, a unas calles del metro Iztacalco. A su madre se le hizo extraño y se preguntó si había llegado temprano por saltarse las últimas clases o por haberse ido de pinta, pero Fanny le dijo que un amigo la había ido a dejar en su carro. El día siguiente ocurrió lo mismo. La tercera ocasión mi madrina calculó la hora y se salió a esperarla a la banqueta para conocer al supuesto amigo que la había estado yendo a dejar. Ese día se llevó la sorpresa de ver a su hija bajar de un auto de lujo. Fanny se bajó rápido del vehículo cuando vio a su mamá en la calle. Mi madrina tuvo un mal presentimiento, por lo que de inmediato bajó de la acera y se postró frente al coche para hablar con el sujeto, que incluso desde lejos se veía bastante mayor que la chica. Resulta que quien venía manejando no era más que un chofer que alguien había mandado para llevar a la muchacha a su casa. Cuando entraron al domicilio estuvieron discutiendo por un buen rato, ya que la muchacha no quiso decir quién era la persona que le estaba teniendo esas atenciones. La semana siguiente ya no solo la iban a dejar, también aparecía aquel coche en la mañana para recogerla. Doña Feli estaba muy preocupada por la situación. De varias maneras intentó retomar el control de su hija, pero eso solamente las alejó más. En menos de un mes, la muchacha ya tenía un teléfono de gama alta y una laptop. Incluso una noche, un camión de entrega de tiendas departamentales le llevó una pantalla. Para ese momento mi madrina había superado el punto de desesperación. Según ella, intentó de todo, pero no pudo dar con ese sujeto. Lo único que pudo sacarle de información a su hija era que se trataba de un hombre a quien ella llamaba el Capitán. En una ocasión, Fanny llegó a casa muy tarde, casi a la medianoche. Toda la tarde su madre la estuvo buscando por los alrededores de la preparatoria. Habló con sus amigas, quienes para sorpresa lo único que pudieron decirle a la señora fue que su hija había cortado amistad con ellas. Sobre el sujeto con el que la chica supuestamente estaba saliendo, no sabían nada. Mi madrina no quería sacarla de la escuela, pero no encontró otra solución. No tenía planeado avisarle, pero al día siguiente que volviera de la prepa, la iba a encerrar en la casa. Previo a ese momento, doña Feli mandó a cambiar la chapa del baño y la de la recámara de su hija, así como también la de la entrada. Cuando tuvo acceso a la habitación de la chica, se le ocurrió ponerse a revisar y confiscar los obsequios. Por primera vez después de mucho tiempo, entró a ese cuarto. De haberlo hecho antes, seguramente se hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza.
Era una pieza casi vacía, además de la cama, la pantalla, un mesabanco donde la chica hacía las tareas y un baúl. No había nada más. Mi madrina estaba segura de que sus pertenencias las tenía ocultas dentro del baúl, por lo que en lugar de romper el candado para abrirlo y revisarlo, lo arrastró hacia su propia recámara. En las paredes del cuarto de Fanny solía haber pósters, repisas con muñecos de peluche y algunos libros. En su lugar ya solo quedaba un cuadro que mi madrina nunca había visto dentro de su casa. Era un retrato amarillento y antiguo, el espeluznante claroscuro de un hombre mayor portando un sombrero. Mi madrina lo revisó obsesivamente hasta que encontró un pequeño detalle que la perturbó. Con una navaja en el marco se encontraba tallado el nombre de El Capitán. Mi madrina quedó horrorizada. No podía esperar a que su hija volviera de la escuela para cuestionarle la relación que tenía con la persona en el retrato. Mientras las horas se le pasaban muy lento, doña Feli dice que se empezó a sentir mal. Inesperadamente volvió el estómago y se puso pálida, pero ella cree que fue por el coraje. A partir de entonces no volvió a tener salud, pero esa es una parte de la historia a la que quisiera darle privacidad. El caso es que poco antes de que su hija volviera a casa, se decidió a abrir el baúl. Salió a conseguir un martillo y un cincel. Cuando los tuvo en su poder, entró a su recámara donde había guardado el baúl, pero vio que este ya no se encontraba en el lugar donde lo había dejado. Las marcas en el suelo indicaban que, además de haber sido arrastrado hasta su habitación, este había sido devuelto al cuarto de Fanny. La casa estaba dividida en 2 departamentos. Uno era el de mi madrina y su hija, y otro en el piso de arriba donde vivía su hermano y su sobrino. Nadie habría podido cambiar las cosas del lugar mientras ella estuvo afuera, pues las cerraduras habían sido cambiadas horas antes. Doña Feli no pudo romper el candado, pero sí zafó la cerradura. Aún así no pudo levantar la tapa porque ésta se encontraba sellada con el resto del baúl. En el momento en que llegó la muchacha a la casa, mi madrina recuerda que estaba sin aliento, sudando de nervios y con el ritmo cardíaco acelerado. Se esperó a que Fanny entrara a su recámara para ponerle doble llave a la puerta de la calle. La joven notó inmediatamente que la intimidad de su cuarto había sido vulnerada, por lo que de inmediato salió a buscar a su madre para preguntarle qué y por qué lo había hecho. Mi madrina le preguntó varias veces quién era ese hombre con el que estaba saliendo, hasta que por fin la muchacha se decidió a hablar. Primero le dijo que todo lo que se estaba imaginando era incorrecto, que el sujeto que le había dado tantos regalos no era ni su novio ni su pareja, era solo un amigo. Mi madrina estalló porque lo que estaba escuchando no sonaba para nada convincente. Entonces le dijo que a partir de ese momento iba a tener prohibido salir a la calle, pero sobre todo verse y tener contacto con ese sujeto hasta que no se lo presentara para hablar con él. La muchacha reventó en carcajadas y después le dijo a su madre que no era necesario salir de la casa, pues él vivía ahí con ellas. A mi madrina le empezó a latir el corazón bien duro y súbitamente le vino un mareo. Se quiso recostar en la cama, pero su hija no se lo permitió. De hecho, la tomó de un brazo y la condujo hacia una esquina en donde terminó de desplomarse. Mientras perdía el conocimiento, le pareció ver que al lado de la cama estaba un sujeto de pie, con la mano posada encima del hombro de la muchacha. Cuando Felicitas despertó, ya no tenía en su posesión las llaves de su casa, además de que ni siquiera se encontraba en el sitio en donde se había desmayado. Abrió los ojos dentro de la azotehuela.
Todavía se encontraba débil y adormilada, pero lo que la despertó fue el fuerte olor a gas que se había acumulado en la pieza. A unos pasos de ella, la llave abierta del tanque estaba dejando escapar su contenido. Mi madrina se levantó a como pudo y salió tambaleándose. Seguro se le habría bajado la presión, pues no podía pensar ni actuar con completo control de su cuerpo. Estaba tan desfallecida que ni siquiera pudo abrir las ventanas para que se saliera el gas. Alcanzó a salir a la calle. Cuando explotó el cilindro, por suerte en la casa no estaba ni su hermano, ni su sobrino, ni Estefanía. El suceso dañó varias viviendas aledañas, pero por fortuna no cobró la vida de nadie. Hasta que las autoridades se aseguraron de que no había peligro de un segundo derrumbe, mi madrina pudo entrar a sacar algunas cosas. Mientras recogía unas cuantas pertenencias, notó que a pesar de que el cuarto de su hija estaba a un lado de la azotehuela, este no había sufrido absolutamente ningún daño. El resto de la historia, doña Feli me lo contó entre lágrimas. Me dijo que sabía que se tenía que deshacer del cuadro, pero no se atrevía, más bien, no podía. Su hermano platicó con ella y se dispuso a ayudarla. Ahí mismo, entre los escombros, de madrugada encendió una fogata y lanzó el retrato a las llamas. A pesar de que Estefanía lo vio todo, no dijo nada ni se interpuso en el camino, solamente apretaba los dientes y lloraba con rabia. De hecho, en un momento la escucharon decirles que la pagarían muy caro. Los meses que le siguieron a ese incidente fueron bastante difíciles. Como te conté en un principio, al hermano de mi madrina lo metieron a la cárcel y a su hijo lo secuestraron. A ella misma le empezaron a aparecer moretones por todo el cuerpo, golpes que no tenían explicación y que se curaban justo cuando aparecían otros nuevos. Para sanarla, un santero le pidió muchísimo dinero. Como resultado de esto, tuvo que vender un terreno que tenía en Michoacán. Una de las condiciones que les pusieron para mantenerse a salvo era no volver a la Ciudad de México, porque el mal que les ocasionó tanto daño podría volver a encontrarlas. Estefanía vive con su mamá en Baja California. Al día de hoy se ha negado a hablar abiertamente del asunto. Solamente dice que hizo un pacto con el hombre del cuadro. A lo mejor todavía está muy joven y sigue siendo inmadura, porque dice que no se arrepiente. Sucedió hace como 12 años, la última vez que visité ese sitio arqueológico en Morelos. No creo equivocarme al decir que nadie las estaba mirando directamente, sin embargo, parte de nuestra atención estaba pendiente en ellas y en los demás visitantes. De pronto, la mujer dejó sentada a la niña en el piso bajo un cielo que rápidamente atenuaba sus colores. Lentamente caminó hacia el borde. Cuando la pequeña se quedó sola, mi hermana se puso al pendiente. Así como es de exagerada, creo que le empezaron a sudar las manos de tan solo ver que la niña había sido dejada sin supervisión en un lugar donde había precipicios en varias direcciones. Brenda se acercó a la niña, luego buscó a la mamá entre el montón de gente. Antes de que cualquier cosa sucediera, se le pasó por la mente la escalofriante imagen de una madre abandonando a su hija en un lugar como ese. Recordaba que la mujer tenía una falda larga. Entre todos los visitantes había otras 2 mujeres usando ese tipo de prenda, sin embargo, una venía acompañada de un adolescente y la otra era muy joven para ser la madre. La persona que quedaba estaba parada en el borde del barranco, contemplando el vacío, dándole la espalda a su hija y a los que la habían estado buscando con la mirada. La mujer extendió los brazos y saltó al vacío.
Mi hermana, desde que vio que ella se inclinó hacia el frente e imaginó sus intenciones, dio un grito horroroso. Otras personas que no tenían idea de que esa persona había dejado a una niña abandonada a unos metros se acercaron horrorizados al borde para ver de qué magnitud había sido la caída y el golpe. La persona no se veía tirada por ningún lado. Un sujeto con binoculares quiso revisar el precipicio, pero al igual que los demás, no logró ver ni un asomo de sus ropas o de su cuerpo. Alguien que estaba cerca de ella cuando saltó, acertadamente señaló que no se había escuchado el golpe de la caída. Lo primero que hizo Brenda después de que se calmó un poco fue correr en auxilio de la pequeña. En su camino se atravesaron varias personas que bajaban en ese momento de la pirámide, turistas que no tenían idea de que una mujer había saltado al vacío. Pasaron algunos visitantes con sombreros, otros con impermeables, pues había una ligera brisa presente, y un grupo de estudiantes. Cuando mi hermana llegó al punto donde vio a la niña por última vez, se encontró con que ya no había nada. De las personas que presenciaron el accidente ya no quedaban muchas, solo unas cuantas que seguían buscando en el acantilado. Las demás habrían subido o bajado, pero poco a poco se fueron haciendo menos. Brenda gritó para llamar la atención y pedir que buscaran a una niña de unos 4 años que se había perdido. En realidad la habían abandonado, pero no había tiempo para explicar. Buscaron por todos lados y tampoco la hallaron. «Dejen de buscarla», dijo una señora que se veía que trabajaba en el sitio. «No existe». Mi hermana se acercó a ella y le hizo muchas preguntas. En poco tiempo se formó un círculo alrededor de la persona. «Vieron a su mamá saltar, ¿cierto? Eso ocurre seguido». Brenda no se lo podía creer. Durante un rato siguió insistiendo en que claramente las vio a las dos, no se las imaginó, tampoco parecían fantasmas o algo similar. La señora entonces le dijo que le iba a dar santo y seña del lugar en donde estaban las cruces de ambas. «No más haz cálculos en la fecha de nacimiento y de muerte», dijo mientras se dibujaba una cruz en el rostro, «y verás que coincide con las personas que viste». Mi hermana no encontró las cruces, de hecho dice que no se dio tiempo de buscarlas porque al bajar ni siquiera estaban sobre el sendero de subida a las pirámides. Para verlas había que desviarse un poco. Al final del recorrido, Brenda platicó con otra persona de los comercios, le dijo lo de la señora y la niña. La vendedora sabía de lo que estaba hablando, le dijo que no estaban muertas, le contó otra historia. No le habló de cruces ni de muertos, le dijo que no eran gente como tú y como yo, pero tampoco fantasmas, solo se aparecen de día y únicamente cuando están a la vista de decenas de personas. Es como un macabro acto de magia, nadie sabe de dónde salen o con qué propósito lo hacen. Lo cierto es que parecen personas, pero definitivamente no lo son. La casa de mis padres se encuentra a espaldas de un cementerio. En esa vivienda crecí, de hecho mi cuarto y el de mis padres tenían vista hacia el campo de lápidas. Hasta que crecí me di cuenta de que existían cosas que no todos eran capaces de comprender o que a pesar de creer en ellas no les eran comunes o nunca les pasaban. La barda del cementerio estaba pegada a mi casa, entre ambas no había ninguna separación. Mi recámara estaba en el primer piso, así que por ahí me llegué a escapar de la casa. Lo hice solamente unas 3 o 4 veces, porque en la última ocasión me caí de frente al cementerio y te puedo jurar que fue porque sentí que alguien me agarró del tobillo. Había que salir por la ventana de espaldas, pegando el pie a la pared y bajar lentamente hasta poder apoyarse en la barda.
Luego se caminaba pegando la cara a los tabiques de la casa, por lo largo de unos 4 o 5 metros hasta donde se terminaba la construcción. A partir de ahí, de un lado quedaba el cementerio y del otro la calle. Espero que te puedas imaginar correctamente lo que te describí de mi casa, porque lo que te voy a contar ocurrió en esa ventana. Pude haber estado escuchando música o dibujando, no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que estaba sentado en un escritorio que daba a la ventana y que era algo tarde. Aún no era de noche, pero faltaba poco. Tras la cortina me pareció ver una sombra. Media ventana se encontraba abierta, dejando entrar un poco de aire. La tela de la cortina era un poco traslúcida, por lo que a pesar de que pude ver una silueta, no me quedó muy claro de inmediato que se trataba de una persona. Además, era muy poco probable que así fuera. Me puse a mirar sin levantarme, buscando un buen ángulo para identificar de qué se trataba. No tardé mucho en descubrir un rostro humano y una mirada que también buscaba entre la cortina. Me levanté de un salto, caminé hacia atrás, lo pensé un poco y entonces me aproximé decidido a levantar la cortina. Tomé el borde con cuidado y lo alcé con un movimiento rápido. Asomado frente a la ventana no había nada ni nadie. Subí las rodillas al escritorio y luego saqué la cabeza hacia el exterior. Todo estaba desierto. Me quedé pensando si lo había imaginado y entonces volvió a ocurrir. Al igual que la vez anterior, volví a saltar de mi asiento por la repentina y silenciosa aparición. No era una ilusión óptica, además, realmente sentí que alguien me estaba observando. Volví a levantar la cortina, pero todo lo encontré igual. Me guardé la historia porque no estaba acostumbrado a ir corriendo con mis padres ni con mi hermano, pero estuvo ocurriendo tan seguido que un día se me ocurrió decirle a mi mamá. Habló de las almas en pena un rato y luego me pareció que no le dio nada de importancia. Sin avisar salió de la casa cuando llegó mi padre de trabajar y se fue a comprar unas cosas a la tienda. Al anochecer despejó el escritorio donde hacía mis tareas y ahí colocó una veladora. Planeaba dejarla encendida toda la noche. Para que no se fuera a quemar nada que provocara un incendio, me ayudó a subir para que zafara la barra y quitara la cortina. Además de todo, también quedarían las ventanas abiertas. «No te van a volver a espantar», dijo mi madre a manera de burla antes de salir de la recámara. Yo mismo me decía que era valiente, pero esa vez no podía conciliar el sueño con la idea en la cabeza de que iba a ver perfectamente a la persona que se asomaba por la ventana, ya que no había cortina de por medio. Eventualmente me quedé dormido. Cuando desperté, la veladora estaba apagada, apenas se había consumido 1 o 2 centímetros. Lo primero que pensé fue que el aire de afuera la había apagado. Mi madre volvió a encenderla cada noche durante una semana, al final de la cual ni la mitad de la veladora se había consumido. No pensé que se tratara de un misterio y no le di importancia. Lo que llamaba mi atención era que ya no había vuelto a ver a la persona que se asomaba al cuarto. Un domingo, mi madre la encendió diciendo que esa ya era la última vez que la ponía. Ella esperaba que se consumiera completa. De hecho, varias veces me preguntó si no había sido yo el que la apagaba inmediatamente después de que ella prendía el pabilo. Esa noche, antes de acostarme a dormir, me quedé viendo hacia la ventana, pero con la mirada perdida, seguramente absorto en 1000 pensamientos. De pronto, un movimiento dentro del marco llamó mi atención.
Esa misma persona que había visto tras la cortina de pronto se apareció frente a mí. Pensé en actuar antes que él, pero al verlo moverse me paralicé. Se acercó hacia el interior de la recámara asomando la cabeza y los hombros. Entonces sopló la luz de la veladora y la apagó. Después de esa noche mis padres me cambiaron el cuarto. Estuvieron ahí una semana y luego me dijeron que ya lo habían arreglado todo. Únicamente cambiaron las cortinas, pusieron unas más gruesas. Decía mi abuela que lo que más abunda en el negocio son las envidias. No siempre estaba de acuerdo con ella, pero la verdad es que no lo decía nomás porque sí. A veces nos iban a dejar bolsas con desperdicios ante las cortinas de acero. Nos pasaban recados con amenazas, se inventaban que mi esposa se iba con los repartidores y a ella le decían que yo invitaba a las promotoras de ventas a que se pasaran a la bodega. Nunca le poníamos suficiente cuidado a esos ataques, aunque eran bastante molestos, decidíamos no darle la fuerza ni la atención que claramente estaban buscando que les diéramos. Pero una noche ocurrió algo que superó todo lo anterior. Entre cliente y cliente, de pronto vi que apareció una bolsa de naranjas ante la entrada de la tienda. Pensé que a alguien se le podría haber caído. Para no dejarla al paso, salí a recogerla. Al levantarla y verla de cerca, me di cuenta de que había sido dejada ahí a propósito. Era una brujería, de eso estaba muy seguro. Las naranjas tenían clavos y navajas, además de otros detalles a los que preferí no atender. Abrí el bote de la basura y en su interior deposité la bolsa. Aproximadamente faltaba media hora para cerrar. Volví al mostrador y miré hacia la calle. Lo primero que vi fue que la tapa del bote de basura estaba abierta. Después me di cuenta de que la bolsa de naranjas estaba de nuevo en el piso, ante la entrada. Pero no solo eso, ahora había una veladora encendida a un lado de esta. Lo que sucedió a continuación está en mis recuerdos como si se hubiera tratado de una pesadilla. No me pude mover, empecé a sentirme débil, como si estuviera bajo el influjo de alguna sustancia. Mi respiración se hizo pesada, como si estuviera bajo el agua. Mi campo de visión se empezó a reducir poco a poco y mi mente no procesaba al 100% mis pensamientos. Sentí que alguien se paró detrás de mí, pero no tuve fuerzas ni voluntad para voltear. Escuché la caja registradora a varios metros, a pesar de que la tenía justo a un lado. Pensé que estaba siendo víctima de un robo y que para tal efecto me habían drogado, pero lo que sucedió después me convenció de que se trataba de algo más siniestro e inexplicable. Un hombre de mi complexión y vestido como yo se puso a cerrar la tienda, a meter los exhibidores, el bote de basura, a apagar las luces de los refrigeradores, a doblar la sombra, a bajar la cortina y por último a poner los candados. Pero antes de quedar atrapado dentro del local, vi que este sujeto, a quien nunca le pude apreciar la cara, pero que sentía que era yo mismo, le entregaba una bolsa con dinero a una persona que me miró unos instantes y se empezó a reír. Es extraño que cuando salí del trance tenía las llaves de los candados en mis manos. Me encontré a oscuras ante el mostrador mucho después de la hora de cierre. Lo que me despertó fue que alguien golpeó la cortina de acero. Era mi esposa que se había preocupado porque eran las 2 de la mañana y yo no había regresado a casa. Le aventé las llaves por un espacio que hay encima de la cortina para que me abriera. La caja del dinero estaba vacía. En efecto, nos habían robado.
A partir de entonces tenemos mucho cuidado cuando nos dejan cosas afuera de la tienda. Para empezar, no las tocamos con nuestras propias manos. Mi esposa conoce a una señora que viene a recogerlas a cambio de unas monedas. Hace 12 años mi hermano se fue a Guadalajara. Dejó el pueblo con la intención de estudiar una carrera. Durante mucho tiempo cortó comunicación con nosotros, lo cual nos sorprendió, pues en ese entonces no nos dio suficiente explicación. Tiempo después nos enteramos que dejó la escuela por una muchacha y se metió a trabajar como mesero en un restaurante. Para su buena fortuna, no quedó mucho tiempo en un mismo puesto. En su ascenso influyó bastante el hecho de que su restaurante estaba ubicado cerca de los grandes corporativos de la ciudad. Tras unos meses de atender las mesas de un bar de empresarios, fue invitado a trabajar en un club. Ahí es donde empieza la historia. El lugar en donde entró a laborar era majestuoso. Las paredes estaban recubiertas de madera y repletas de arte, candiles colgando del techo y un ambiente lúgubre que algunos consideran acogedor. Los empleados ya estaban bien familiarizados con un suceso que espantaba sobre todo a quienes se quedaban a laborar hasta tarde. Eso no significa que los comensales o los socios de dicho club nunca hayan tenido una experiencia aterradora con un cuadro en particular. Dentro de un salón con cortinas de terciopelo se encuentra la pintura de un bebé sostenido por unas manos pálidas. El cuadro es muy realista y los detalles vistos desde cerca van más allá de lo aterrador. El hecho de que no existe información al respecto de la pintura hace que sea fácil fabricar teorías. Las manos que se aprecian en el cuadro tienen uñas largas y están llenas de tierra. Ha habido ocasiones en las que, cuando se acerca la hora del cierre del salón, se escuchan los llantos de un niño, de un bebé de brazos. Hacer la limpieza dentro del bar siempre es una tarea que los empleados procuran hacer acompañados. No solo son los llantos del pequeño. Ha ocurrido sobre todo con empleadas del restaurante que al pasar un trapo sobre la mesa o las escobas para barrer el piso, manos frías les acarician los tobillos, manos como las que sostienen al niño en el cuadro. Traer el cabello recogido es indispensable según el reglamento de empleados del club, pero las muchachas lo hacen no solo por cumplir con el código, sino porque en más de una ocasión, al pasar cerca del retrato, han sentido los diminutos dedos de un bebé jalándoles el cabello. Mi hermano cuenta que cuando él llegó a ese restaurante, durante varias semanas se preguntó cuál era la verdadera imagen representada en dicho cuadro, ya que a veces veía al niño con los ojos abiertos y a veces cerrados.